Y el internet está revelándose. Creo que ahí agarró. Bueno. Decía que estamos comenzando el capítulo 13 y esta es la parte, como ya saben ustedes, la parte práctica de la carta que empieza en el capítulo 12. Ahí Pablo nos dice que tenemos que vivir para Dios. Esa es la idea. El culto verdadero, el culto lógico, el culto razonable, es que nuestras vidas estén dedicadas al Señor. No un rato, no en una actitud solemne, no haciendo cosas para buscar su favor, sino que toda la vida, cada momento, sea para su gloria. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo sea para la gloria de Dios. Para esto, bueno, tenemos que romper el molde del mundo y tenemos que dejar que nuestro entendimiento sea transformado por el Espíritu Santo, mediante la palabra, para poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Comprobarlo con la vida misma. Y Pablo es muy preciso en esto. Tenemos que cambiar la manera de pensar en todo. Primero con nosotros mismos, con nuestro ego. Decía el domingo que el primer mandamiento del mundo es ámate a ti mismo. El mandamiento más grande en el reino es amar a Dios y el segundo amar al prójimo, pero en el mundo es amarte a vos. Y eso no va con el creyente. Entonces Pablo dice, bueno, no tenga más alto, ¿cómo que dice? Concepto que el que debes tener. Vos ahora sos parte de un cuerpo. Dios te ha dotado de dones y eso es para glorificar a Dios, para bendecir al otro. Te dice que el amor sea sin fingimiento. Y te dice también que con respecto a los demás, a los que no son cristianos, vos tenés que amarlos y si te han hecho daño, no devolver mal con mal. Así que tenés que cambiar la forma de pensar completamente. El mundo es vengativo, vos no. Pero no porque te lo impongan, sino porque tu mente está siendo transformada. Ahora, si vos no tenés que devolver mal con mal, y tenés que amar a tus enemigos, y tenés que no ser vencido de lo malo, bueno, no es tan extraño que ahora en el capítulo 13 Pablo aborda el tema de la relación del creyente con las autoridades terrenales, con las autoridades civiles, porque en un primer momento puede parecer que hay un choque. Está hablando del amor y tan lindo viene todo, y de golpe nos empieza a hablar de que hay que estar sujeto a los gobernantes. Pero es muy pertinente. Entonces, nuestra vida es un sacrificio vivo. Y tenemos que cambiar la manera de pensar que seguramente vos tenías con respecto a las autoridades civiles. Bueno, en nuestro caso hacia el presidente, los gobernadores, los ministros, los legisladores, intendentes, todas las autoridades que Dios ha puesto. Ahora tenés que cambiar la manera de pensar. Así que, vos fíjate que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y en la iglesia en Roma había muchos cristianos que venían del judaísmo. Y vos sabés que los judíos tenían mucho resentimiento con el Imperio Romano. Y probablemente había en la iglesia de Roma algunos creyentes que tenían una actitud así, beligerante contra las autoridades. Así que Pablo escribe, vamos a leer hasta el versículo 7,
escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, así que verdaderamente Pablo está transformando nuestra manera de pensar. Y la Escritura nos muestra que nosotros no somos de este mundo, que el reino de Dios es un reino diferente. El Señor Jesús, en Juan 18:36, dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto se lo está diciendo ¿a quién? El Señor Jesús. No, se lo está diciendo a Pilatos. Y le está diciendo que sus discípulos no pelean para ganar poder, porque eso es lo que hace el mundo. Si su reino fuera de este mundo, los discípulos pelearían para que Jesús triunfase. Pero eso no es así en el reino del Señor. Y él dijo que tampoco nosotros somos de este mundo. En Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor orando en la última noche dice que nosotros no somos del mundo. También en el versículo 16 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo distinto, un pueblo especial, que estamos aquí de paso. Mirá cómo dice en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, extranjeros y peregrinos. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, somos ciudadanos de los cielos, pertenecemos al reino de Dios, no somos de este mundo. Entonces, fácilmente podemos llegar a creer que, como esa es nuestra condición, entonces no tenemos ninguna clase de responsabilidad con las autoridades superiores, las autoridades terrenales. Pero acá Pablo nos dice: no es así. Todo lo contrario. Y el argumento que presenta es contundente. Dice que todas las autoridades por Dios han sido establecidas. No hay una sola autoridad, ni una sola, que no haya sido establecido por Dios. Mirá, te voy a leer 2 pasajes de Daniel. En Daniel 4:17 dice, esto es un sueño que tenía Nabucodonosor: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo
de los hombres. Y en 5:21 dice, y fue echado Nabucodonosor de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Dios pone en eminencia al gobierno a quien Él quiere. Entonces, todas las autoridades son puestas por Dios. De modo, dice Pablo, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Dios pone a los gobernantes. La consecuencia lógica es que el que se opone a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. Entonces, el que hace eso recibe condenación, castigo. Ahora, no depende de que estemos conformes o no con los gobernantes para sujetarnos. No está diciendo sujétense a los buenos gobernantes. Y el ejemplo más extremo de sujeción fue el Señor Jesús. Recién leíamos un párrafo cuando hablaba con Pilato. En Juan 19:10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La autoridad de Pilato proviene de Dios, provenía de Dios. Ahora, es verdad que existen pasajes bíblicos donde hombres de Dios se oponen a las autoridades. Vamos a leer Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis las estatuas de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué tal? Acá tenés 3 hombres resueltos a no someterse a la autoridad del rey. Un poco más adelante, Daniel 6:7, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sadrach, Mesach y Abed-nego y también Daniel se opusieron a la autoridad del rey. Ahora, ¿qué pasa acá? Y no solamente ellos, sino que incluso tenemos el caso de Pedro y Juan, Hechos 4:18. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Por un lado se nos dice que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades, y vemos que hay casos donde hombres de Dios han desobedecido a las autoridades y han sido respaldados por Dios. Entonces, la respuesta la encontramos en lo que leíamos en el capítulo anterior. ¿Te acordás? En el versículo 18 del capítulo anterior dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, vos tenés que hacer todo lo posible por acatar las órdenes, por respetar la autoridad civil, siempre y cuando no entre en conflicto con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces, si lo que una persona, un hombre, así sea el rey, así sea el presidente, manda a hacer algo que está abiertamente en contra de la palabra de Dios, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces, como también decíamos la semana pasada, ni la verdad ni la santidad son negociables. En ese aspecto no podemos estar en paz con las autoridades. Así que, si lo que nos mandan no está en conflicto con la palabra de Dios, nosotros nos sujetamos por completo. Ahora, si vemos injusticia en los gobernantes, tenemos que entender que Romanos 8:28 también alcanza para eso. ¿Sabemos? Todas las cosas nos ayudan a eso. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También los gobernantes y los malos gobernantes obran conforme al propósito de Dios. Nada se sale de su mano. Y vos fíjate cómo hay ejemplos en la Escritura de injusticias que se cometen, que los gobernantes cometen con los hijos de Dios, que redundan para bien. En Hechos 8:1 leemos lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, ¿de quién? ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo el propósito de Dios se cumple aún con las injusticias de los hombres? En Filipenses 1:2 el apóstol escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué te parece? Así que, aún en la injusticia del hombre, Dios hace su voluntad, cumple su propósito. Ahora, tenemos este claro mandato de que el cristiano no se debe rebelar a la autoridad puesta por Dios, a la autoridad civil. No solamente no se debe rebelar, sino que debe sujetarse. Entonces, cabe la pregunta: ¿cómo es
en la relación del cristiano con los sindicatos. ¿Se entiende la relación? Los sindicatos son los que, buscan promover, los intereses de los trabajadores en cuanto a sus salarios, en cuanto a sus condiciones de trabajo, sus beneficios. Ahora, un cristiano debe afiliarse a un sindicato y atenerse a todo lo que el sindicato hace y promueve, ¿o no? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y lo que es real es que la palabra de Dios no habla de los sindicatos, pero podemos inferir que hay grandes principios que los sindicatos, los gremios, no son coherentes con la palabra de Dios. Hay principios que los sindicatos no responden o están en contra de la palabra de Dios. Ahora, te tengo que aclarar que el sindicato no es bueno ni malo en sí mismo y que cada uno es libre de afiliarse o no a un sindicato, a un gremio. Pero tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos indica con ciertas actitudes y ciertas conductas de los sindicatos que entran en confrontación con la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Vamos a ver. ¿Cuál es la actitud con respecto a las injusticias? Estamos en un mundo injusto, ¿o no? Y abusos van a venir. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de un abuso en el terreno laboral? ¿Cuál es la actitud del cristiano? Bueno, la actitud del cristiano, la actitud de aquel que tiene la mente transformada, no es la misma actitud que tiene el mundo ante un abuso en el terreno laboral, o ante cualquier abuso, pero ahora estamos hablando del terreno laboral específicamente. ¿Qué dice la palabra? Recién leíamos que nosotros buscamos la gloria de Dios y que no es nuestra la venganza es del Señor, y que el cristiano se sujeta a las autoridades e incluso está dispuesto a sufrir injusticias. 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esta actitud de trabajar, no con la mirada puesta en el hombre, sino en la mirada puesta en Dios, también la dijo el apóstol Pablo. En Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. ¿Te das cuenta de lo que es renovar el entendimiento? A los efesios también les escribió lo mismo, pero encima le pone que hay una promesa de la herencia celestial. Dice Efesios 6:5, dice: siervos, obedeced
a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad con el Señor y no como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Entonces, no está mal que el sindicato trabaje para promover beneficios para el trabajador. El problema es cuando el sindicato está en abierta oposición a los empleadores. Cuando el sindicato mantiene una postura beligerante contra los dueños o los jefes, que es algo muy común. Entonces, entra en conflicto con el tema de cómo nosotros sufrimos las injusticias, los creyentes, y también entra en conflicto con el contentamiento, porque una de las principales funciones del sindicato, ¿cuál es? Conseguir mejores salarios, ¿no es cierto? Y esto, con esa actitud, se promueve el descontento en la gente. Y miren lo que le dice Juan el Bautista a los soldados en Lucas 3:14: contentaos con vuestro salario. Y Pablo habla del contentamiento. Dice Pablo en Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el contentamiento del creyente no está en el salario, en recibir más dinero. El contentamiento del creyente está en Cristo. Por eso es tan distinta la manera de pensar del creyente y de la persona del mundo. Y Pablo dice, no piensen como las personas de este mundo. Tienen que transformar su entendimiento. Y te das cuenta por qué el creyente, cuando verdaderamente vive conforme a la voluntad de Dios, recibe oposición y rechazo de su entorno. Porque lo que está diciendo acá la Escritura va en completo conflicto con lo que el mundo dice. Si vos querés vivir conforme a lo que dice la Escritura, en tu trabajo te van a decir de todo, menos lindo. ¿O no? Te está diciendo que te sujetes a las autoridades. ¿Qué van a decir tus compañeros de trabajo? Que te contentes con lo que tenés. ¿Qué te van a decir tus compañeros de vos? Cuando van a exigir aumentos, porque también otra cosa que entra en conflicto es el uso de la fuerza. ¿Cuáles son las tácticas sindicales para conseguir esas mejoras? Huelgas, boicot, paros o no. Todas estas cosas que buscan reivindicar, eso es lo que dicen, reivindicar al asalariado. Todas esas cosas en la Biblia se lo llama extorsión. ¿Sabes? El diccionario dice que extorsión es presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Entonces, cuando se hace paro, se hace huelga, se está ejerciendo presión hacia los gobernantes para obtener un beneficio. Eso se llama extorsión.
Y justamente es lo que le dice Juan el Bautista a los soldados: no hagáis extorsión a nadie. Entonces, en lugar de extorsionar, en vez de exigir, en lugar de hacer paros para lograr beneficios, la Biblia manda que nuestra actitud tiene que ser amable con todos, pacífica. ¿No dice así? ¿No tenemos que estar en paz con todos? Vuestra gentileza sea vista de todos los hombres, dice Pablo. Amabilidad. ¿Cómo se compagina esto? El apóstol escribe a Tito en el capítulo 3: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué te parece? Y otro tema es el yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje, vos sabés, se usa siempre con respecto al matrimonio, y está bien, pero no es solamente con respecto al matrimonio, sino con todas las relaciones. Bueno, también tenemos que verlo con respecto al gremio, afiliarse a un sindicato. Cuando vos te afiliás tenés que relacionarte y acatar lo que el sindicato dice. Entonces, bueno, no sé acá cuántos están en un sindicato, cuántos están pensando en afiliarse a un sindicato. Lo que te aconsejo, eso depende de vos, eso es una cuestión de conciencia, pero pregúntate antes de afiliarte, en oración: si me afilio, ¿puedo servir a Dios y darle gloria con esto? Pregúntate cuál es el propósito y la manera de proceder del sindicato, si se corresponde con la palabra de Dios. Pregúntate si el sindicato obra de una manera justa con respecto a los trabajadores y también con respecto a la empresa. Y también pregúntate si el dinero que vos vas a aportar está de acuerdo con tus principios morales, espirituales. Si en todo eso que se va a gastar ese dinero, se va a invertir ese dinero, vos estás completamente de acuerdo. Entonces, lo que podés hacer es orar y, bueno, hacer conforme a tu conciencia. ¿Ven? ¿Qué te parece? ¿Qué tema, no? Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados no están para infundir temor. ¿Vos te acordás que los gobernantes, los magistrados están al servicio de Dios para el bien del pueblo? Entonces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Este pasaje, este versículo en particular, es uno de los más controversiales de toda la Escritura. Ya lo que venimos diciendo es bastante controversial, ¿no? Lo de los sindicatos fue bastante chocante, tal vez. Pero lo que dice acá es que no tenés que temer de las autoridades, que ellos
están para infundir temor a los que hacen lo malo, no a los que hacen el bien. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vos sabés que muchos dicen que este pasaje es demasiado ingenuo. Que cuando Pablo escribió esto, bueno, él estaba pensando en autoridades buenas. Cuando vos lees esto, lo primero que se te viene en la mente, ¿qué es? No sé, Hitler, Nerón, que eran autoridades. Y vos decís, no hay que temer de esas. Esas personas solamente hacían la voluntad de Dios y solamente tenían que temer los buenos, los malos, no los buenos. Tantos dictadores sanguinarios que conocemos a lo largo de la historia. Bueno, pero claramente Pablo no era ningún ingenuo y él sabía cómo eran los gobernantes. ¿Y sabe por qué él sabía? Porque él sufrió en manos de gobernantes, en manos fíjate, te voy a leer algunos pasajes. Hechos 16, 19. Había una jovencita, una sierva vidente, que hablaba y los seguía diciendo, estos son los hombres de Dios. Dice, pero viendo sus amos, y Pablo la reprende y le saca el espíritu inmundo, ¿te acordás? Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando el carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quiere decir que Pablo, cuando escribió esto, no estaba pensando en mariposas y en gobernantes ideales. Él había sufrido. ¿Sabés qué dice en 2 Corintios? 3 veces recibió este trato de ser azotado con varas. Y bueno, y también sabemos que él iba a morir, justamente le iban a cortar la cabeza por mandato del emperador, de Nerón. Entonces, él está hablando con conocimiento de causa y él dice que no tenemos que temer. No tenemos que temer. Porque lo que Pablo está hablando acá es que nosotros tenemos que pensar con la mente renovada, una mente transformada por el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, en el mundo hay una actitud de completa desconformidad con los gobernantes. Y nosotros tenemos que tener una actitud diferente, nosotros tenemos que ver las cosas de manera espiritual. Nosotros tenemos que ver que los gobernantes son autoridades establecidas por Dios. No podemos tomar partido de un bando o de otro, porque eso es lo que piensa el mundo. Esa es la manera de pensar el mundo. Como te decía recién, en la iglesia de Roma había cristianos que venían de la religión judía y odiaban al imperio romano. Eso era antes, o sea, con la vieja mentalidad. Pero ahora tenían que ver las cosas de manera espiritual. Mirá lo que dice el apóstol a Timoteo. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Y Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros estamos acá en Argentina viendo la grieta famosa. Y los que están de un lado de la grieta piensan que los otros son el diablo, y los que están del otro lado piensan lo mismo de los que están del otro lado, y así. Pero nosotros tenemos que estar por encima de la grieta. No podemos ver las cosas como lo ve una persona del mundo. Entonces, nosotros tenemos que saber que las autoridades son puestas por Dios. Y no tenemos que romantizar a las autoridades, porque sabemos que la mayoría, la inmensa mayoría, si no todos, son pecadores y están muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios los usa para nuestro bien. Entonces, Pablo, ¿qué nos manda a nosotros? A hacer lo bueno, a vivir en paz, a hacer su voluntad. Y tenemos que estar tranquilos con eso. Primera de Pedro 2.13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces Pablo dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, de las autoridades. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que nosotros, haciendo la voluntad de Dios, nos sujetamos a las autoridades y vivimos de manera honesta, pagamos los impuestos, tenemos paz con todos en lo que sea posible, y es más, hasta, no voy a decir mucho, deberíamos orar también por los gobernantes. Haciendo esa actitud, nosotros tenemos que estar en paz. Porque es servidor de Dios para tu bien, dice. ¿Escuchás? El gobernante es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, es servidor de Dios. ¿Sabes que otras traducciones dicen es ministro de Dios? Está puesto desde antes de la fundación del mundo. Él determinó que esa persona esté en ese lugar específico para servir a Dios, para hacer su voluntad. ¿Y sabes qué dice? Pues es servidor para tu comodidad y prosperidad. ¿Dice así? Dice, pues porque es servidor de Dios para que estés contento, para que te vayas de vacaciones, para que te compres todo lo que a vos te gusta. ¿Dice así? No, dice para tu bien. ¿Y te acordás de Romanos 8:28? ¿Cómo dice Romanos 8:28? Todas las cosas lo ayudan a bien. Quiere decir que este gobernante es un déspota y está haciendo todo mal. Bueno, lo puso Dios para tu bien, para tu crecimiento, para tu fortaleza en la fe, para tu madurez espiritual, para que vos pongas la mirada en la esperanza de lo que vendrá y no en este mundo presente. Él está puesto por Dios para tu bien. Y si haces lo malo, es decir, si vos haces lo que no es la voluntad de Dios, en este caso que te rebeles contra la autoridad, que no pagues tus impuestos, bueno, vas a recibir, dice, castigo. Entonces temé, porque te lo mereces, porque estás haciendo lo malo delante de Dios al rebelarte a la autoridad. Dicen, no en vano lleva la espada. Y esto es también algo que es bastante chocante hoy día, porque la espada, ¿sabes para qué era? La espada del gobernante
era para... ¿Qué le pasó a Pablo? Le cortaron la cabeza. La espada era para la pena capital, la pena de muerte. Entonces vos no podés decir que la Biblia no valida la pena capital, porque acá Pablo está reconociendo que el Estado tiene poder para eso. Entonces, no en vano lleva la espada, dice. No en vano lleva la espada. Y es servidor de Dios. Está cumpliendo con el propósito de Dios, sin saberlo. Siendo un pagano, un idólatra, un hereje, Dios lo puso ahí y vos lo tenés que ver como un servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Porque también tenés que ver que la justicia que pone este vengador para castigar al que hace lo malo, también es una manera de detener la pecaminosidad del mundo. Ahora, como es un servidor de Dios, cuidado, porque él va a tener que responder delante de Dios. ¿Te acordás la parábola de los talentos? A este se le dio mucho se le va a demandar. Ahora, cuando un cristiano es castigado injustamente, Pedro 3.13, primera de Pedro 3.13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El apóstol Pablo estuvo muchísimas veces preso, injustamente, y él glorificaba a Dios con esto. Entonces, ¿te das cuenta con la actitud del cristiano con respecto a los gobernantes? Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Porque tu conciencia, si en verdad ha sido transformado tu entendimiento, tu conciencia te dicta lo que está mal. Y si vos no estás sujetándote a las autoridades, si vos no estás pagando tus impuestos y haciendo lo que es bueno, tu conciencia te lo va a decir. Tu conciencia te lo va a dictar. El cristiano que no hace eso, sabe que se opone a Dios. Sabe que se está oponiendo a Dios, a lo que Dios estableció. Pues por esto, dice Pablo, por la conciencia, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. También con el tema de los impuestos, el cristiano tiene que pensar diferente. O sea, vos no tenés que ver los impuestos como dinero perdido, como una carga. Vos tenés que ver que estos gobernantes son servidores de Dios que tienen un propósito y que para llevar adelante ese propósito necesitan tu dinero. Eso es lo que vos tenés que ver. Vos estás invirtiendo tu dinero en el reino. Y acá te estás diciendo, eso es la voluntad de Dios. Estás pagando por lo que se supone que van a ser mejoras para la vida cotidiana. Eso es lo que vos tenés que ver. Que son servidores de Dios y que vos estás pagando para que ellos sirvan a Dios. Por razón de conciencia. Si no lo haces, tu conciencia te va a torturar hasta que lo hagas.
Por esto también pagamos los tributos, porque son servidores de Dios que tienden continuamente a esto mismo. Y si los servidores de Dios, como te dije recién, hacen mal uso de los impuestos, no es tu venganza. La venganza es del Señor. Y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, en cuanto a las obligaciones monetarias, tenés que cumplir con todo. Ya sea tributo, sea impuesto, sea aranceles, lo que sea, vos tenés que cumplir. Eso es lo que también dijo el Señor Jesús. En Lucas 20:22 dice, ¿no es lícito dar tributo al César o no? Le preguntan. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Pablo dice, no solamente tenés que dar tu dinero, sino que tenés que ir más allá. Y tenés que dar respeto y tenés que dar honra a esas autoridades a las que vos les das tus impuestos. Con respeto, con honra, porque son autoridades puestas por Dios. Cuando vos te sujetás a la autoridad, te estás sujetando a Dios. Cuando vos no estás sujeto a las autoridades, estás en contra de lo que Dios ha determinado. Estás en contra de Dios. ¿Te das cuenta que hay que cambiar nuestra mentalidad? Y quiero llamarte la atención, por último, que acá no hay nada, ni en este pasaje, ni en toda la Escritura, que hable de que la Iglesia tiene que ocupar lugares de eminencia, que tenemos que llegar a ser gobernadores, que tenemos que llegar, porque el reino de Dios no es de este mundo, nosotros somos peregrinos en este mundo. Pero mientras estamos en este mundo, nos sujetamos y respetamos a las autoridades de este mundo. ¿Amén? Bueno. Yo me tengo una pregunta. O sea que la policía está bien que mate a la gente.